biografía es un género literario donde alguien cuenta la vida de otra persona. Bueno, esto que parece tan sencillo, en esto que parece tan sencillo están para mí todos los problemas que tiene una persona que se pone a escribir una biografía. La primera pregunta es: ¿qué es la vida? La vida es algo que empieza, no nos vamos a poner a discutir el tema del aborto, de dónde comienza la vida, pero en un punto, sí, realmente, quien se pone a escribir una biografía dice, bueno, tengo que empezar por dónde nació, tengo que empezar por quién eran los padres, o no, me tengo que ir hasta los abuelos, o la verdad es que no importa nada, o no puedo conseguir ninguna información sobre eso, y la verdad que dónde haya nacido, cómo haya sido la relación con sus padres, a veces es relevante y a veces no, depende cuál es la persona. Cuando me encontré con este problema, tanto en Migré como con Aurora Venturini, es decir, por ejemplo, pensemos en Migré. El gran problema que tengo es que se trata de un autor que ha sido famoso en la década del 70, que ha marcado la educación sentimental de hombres y de mujeres desde la década del 70 hasta los 90. Es representante de un modo de mirar televisión, diría de la televisión, que pronto mucha gente no va a saber ni de qué se trataba. ¿Importa empezar realmente, digamos, cuál es el problema que tengo ante un personaje como ese? Bueno, que mis lectores, la mayoría de lectoras y lectoras, muy pronto no van a saber quién es ese personaje. Entonces, ¿vale que yo empiece con su papá y su mamá, por más que han sido importantes en su vida? ¿O debería tratar justamente de conquistar a mis lectores y lectoras para tanto quienes conocieron a Migré como quienes no lo conocieron, como para que puedan hacer lo que yo quiero que hagan ustedes ahora cuando me están escuchando? Es decir, que sigan escuchando, que entren en la vida de esa persona, aun si no han sabido tremendamente quién es. Bueno, cuando me encuentro con este problema, afortunadamente, aunque no hay muchísima bibliografía como hay sobre la poesía o sobre la ficción, e incluso sobre la crónica, no hay tanta bibliografía sobre cómo se escriben biografías, qué es la biografía. Pero afortunadamente, ante la pregunta de qué es la vida o cómo contar una vida, me encuentro con Pierre Bourdieu, que tiene, bueno, que es un acérrimo luchador contra la biografía, aunque no la biografía, vamos a hacer esta salvedad, ¿no? No la biografía pensada como el género literario, sino el uso de la biografía, es decir, de las vidas particulares, para los trabajos sociológicos. Es decir, todas las críticas que él hace las hace en relación al uso de la biografía en la sociología, pero a mí no me importa porque hay dos conceptos de él que me sirven muchísimo. Uno de ellos es la violencia simbólica, y para mí esto es una de las claves para toda persona que se ponga a escribir, pero también a leer, y sobre todo atención, porque también si se están por retirar diciendo a mí no me interesan las biografías, yo no las leo, quiero decir que hoy, siglo XXI, tenemos que pensar el género biográfico como algo muchísimo más amplio. Está diseminado en Instagram. Hoy las plataformas audiovisuales están apuntando mucho más que a la ficción, justamente a la biografía. Todos los héroes contemporáneos o semihéroes que conocemos, nosotros los estamos conociendo, percibiendo o releyendo a través de una infinita cantidad, abrumadora diría, cantidad de biografías, tanto de personajes que están vivos como de diversos tipos de personajes, ¿no? Hubo una época en que para escribir una biografía, la persona biografiada tenía que ser un héroe, tenía que ser alguien importantísimo que hubiera hecho grandes cosas. Hoy el género audiovisual contemporáneo nos muestra grandes biografías de perdedores, de desconocidos, de asesinos, de delincuentes, de víctimas. Entonces, les quiero decir, atención, el género biográfico está en todas partes en este momento. Pero bueno, vamos entonces al concepto con el cual los estoy queriendo conquistar, que es el concepto de la violencia simbólica. Lo que dice Bourdieu es que, aunque no nos demos cuenta, cuando empezamos a contar una vida o cuando empezamos a hacerle preguntas para alguien, que alguien nos cuente los hitos fundamentales de su vida, nosotros ya venimos con una estructura elemental y demasiado fija de lo que es una vida.
el ejemplo más brutal sería el que dije antes, de una cosa wikipédica o de diccionario, ¿no? En qué año nació, cuándo nació, cómo lo trataron sus padres, cuál fue el sufrimiento, qué conflicto tuvo, cómo logró superar ese conflicto, etcétera, etcétera. Este formato, él lo llama dramáticamente violencia simbólica. Para mí un gran ejemplo, o dos grandes ejemplos, que también vuelvo a la primera persona, ¿no? Como editora del suplemento Soy, del suplemento de diversidad sexual de Página 12, justamente me tocó tratar en ese suplemento de divulgar vidas ajenas, o mejor dicho, vidas propias, ¿no? La comunidad LGBTIQ escribía, o escribe, mejor dicho, ya no lo dirijo más, pero sigue existiendo el suplemento Soy, escribe sus experiencias como para compartirlas con la propia comunidad y con la comunidad en general. Ahí pude tomar conciencia real de hasta qué punto ejercemos desde el periodismo y desde el público y desde las plataformas y desde donde quieran, ejercemos, digo, con plural, una alta violencia simbólica ante la vida de las personas trans. ¿Cómo me di cuenta? Bueno, me di cuenta porque cuando venían compañeras travestis a ofrecer notas, me ofrecían siempre la misma nota, convencidas de que eso era lo que a mí me iba a interesar y de lo que iba a interesar al público. Y cuando digo la misma nota, vuelvo violencia simbólica, es los pasos fundamentales que como público estamos acostumbrados a esperar de una vida trans. Esto es, que descubre que ha nacido como niño, pero descubre que es una niña cuando es pequeña, su familia no la comprende, su familia la echa, tiene que irse de su casa, tiene que caer, en este caso, porque no es lo deseado necesariamente, en la prostitución, pierde la posibilidad de ser educada, corre peligros su vida, es rechazada en todos los aspectos sociales, condenada a ser menos que un ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que estoy enumerando, que con ojos cerrados hoy se puede pensar de la vida trans, yo no estoy diciendo que no es cierto. Lo que estoy diciendo es que es insuficiente y es tremendamente cruel en cuanto a la narrativa, digo, ni siquiera estoy hablando de las personas. En cuanto a la narrativa, es tremendamente cruel y empobrecedor esta necesidad de encorsetar vidas eh, con una serie de hitos que más allá de que sean ciertos, no son todos, digamos. Sin duda, conversando justamente con estas colaboradoras, sobre todo con una gran colaboradora que fue Loana Berkins, eh, ella lograba encontrar los intersticios dentro de todas estas verdades para que justamente una biografía de una persona trans, cosa que hace tremendamente bien, pero en la ficción, Camila Sosa Villada, tanto en Las Malas como en Tesis sobre una domesticación, completamente diferentes, eh, poder, poder desafiar justamente o eludir la violencia simbólica que el género biográfico impone. Y el otro gran concepto de Bourdieu, que repito, él lo trabaja para la sociología, pero no importa, me lo voy a apropiar, es la ilusión biográfica. Esto es la ilusión de que podemos realmente contar una vida, de que hay hitos que realmente forman una vida. Yo le invito a todo el mundo a que trate de decir, bueno, si yo tengo que escribir mi propia vida, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Seguramente va a tener que pensar lo primero que va a decir es a quién le va a interesar esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y ahí va a tener que empezar a rebuscar eh, datos de interés, datos especiales, cosas que lo diferencien de los otros seres humanos que están a su alrededor. Em, pero también, sin duda, nos vamos a encontrar en que todos tendemos a sintetizar en los mismos elementos. Para terminar con el tema de la historia travesti, me parece que es necesario mencionar acá, e invito a que lo conozcan, el Archivo de la Memoria Trans, que ya va por su cuarto o quinto libro, que ha logrado justamente mediante, por ejemplo, el libro Nuestros Códigos o el primer libro, que es el libro Rosa, mediante la recopilación de archivos, tanto en fotos como en testimonios, eludir justamente esto que es
no solo una historia condenada en la realidad, sino una historia condenada en la narrativa. Así que, bueno, afortunadamente hoy, y me parece que es un consejo que también doy para quien se ponga a escribir, eh, hay que tener muy presente esta condena que tenemos todos quienes escribimos o quienes leemos biografía. Basta también con mirar las biografías que aparecen en el mundo audiovisual, cuáles son los hitos que se cuentan de alguien, qué es lo que se considera que es un éxito, qué es lo que se considera interesante, para justamente revelarnos y buscar por otros lados.